de que el escritor ha dibujado en los versículos anteriores que leíamos lo que es el monte Sinaí y lo que era el monte Sión. Cuando hablamos o leemos acá de el monte Sinaí, en esa idea está mostrando el escritor y presentando lo que es el trasfondo de la ley. Y lo que menciona cuando habla del monte de Sión, y eso lo veíamos el martes, está hablando de lo que es la figura de la gracia de Cristo. Los dos son montes acá, pero cada uno de los montes son diferentes. Y para resumir lo que es el monte Sinaí, aun cuando ya dimos algunos detalles, el monte Sinaí era un monte terrible. Vamos a usar esa palabra, terrible. Y vamos a ir viendo por qué era terrible. Por ejemplo, era un monte que ardía. No le podemos llamar menos que terrible a algo que está ardiendo, ¿verdad? Era algo o lugar donde no se podía acercar nadie a ese monte. Era, además de esto, ahí lo ve usted en los versículos anteriores, que era un monte donde se veía una oscuridad y tinieblas a la vez, torbellinos terribles. Y aparte de eso, se escuchaba el sonido aterrador de lo que era la trompeta. Y una voz que determinaba, esos versículos están anteriores a los que leíamos, hablaba esa voz y decía que nadie se podía acercar a ese monte. Al acercarse a ese monte, todo era muerto, pero es más, la sentencia es tan grande que decía que aún un animal que se acercara no podía quedar vivo. Y eso es el trasfondo de lo que veníamos enseñando y enseña más bien el escritor a los hebreos, el trasfondo de lo que es la ley. El trasfondo de lo que es el monte Sinaí, que decíamos que pues lo que es la ley no tiene nada que ver con lo que es salvación. La ley y lo hemos dicho siempre, y eso está bien claro en Gálatas y en cualquiera otra de estas cartas, que la ley solo era el ayo, que la ley solo era una obra de Dios, por supuesto, que tenía la función de mostrarle al pecador la condición en la que estaba delante de Dios, es decir, en una condición de muerte. Y por eso decíamos que a este monte Sinaí o a la ley de Moisés se le denomina el ministerio de muerte, le llama Pablo. Esto es donde los hebreos habían salido, pero también es donde los hebreos quieren regresar. Imagínense cómo se ve una tremenda contradicción con lo que es, en este caso, el monte Sión. El monte Sión, lo que vemos es, dije, la gracia, diferente al monte terrible, al monte donde no se veían nada sino fuego, humo, tinieblas y una trompeta terrible que anunciaba el juicio para el que se acercara a ese monte. Es decir, nadie se podía acercar. Pero en el caso del monte, de lo que es Sión, que habla acá,
Fíjese que es la ciudad celestial. Ahí vemos el contraste. La ciudad celestial. La ciudad donde estamos ahí mencionando ángeles, donde se menciona las almas y los espíritus de los redimidos, donde se habla de un mejor pacto, donde se habla que en el monte Sión está la mejor sangre, la sangre en este caso del nuevo pacto, que es la que entregó Cristo por los pecadores. Porque como dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. El fin de ese monte era el monte de Sión. Pero cuando viene el monte de Sión, lo que está revelando en estos versículos que leíamos nosotros, hermano, está diciendo la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, todo diferente. En el versículo 22, en la compañía de los muchos millares de ángeles. Aquí hay una relación de ángeles, pero no hay esa relación allá en el Sinaí. Aquí hay una relación de siervos con ángeles. Por otro lado, está hablando de los primogénitos que están escritos en los cielos, y está hablando del juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Mire, todo lo contrario. Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ya no se necesitan, en el Sinaí se necesitaban machos, sacrificios de animales, sangre de animales, pero en el monte Sión, que es la gracia, lo que hay o lo que se vierte es la preciosísima sangre del Cordero perfecto, que en este caso era Cristo. Pero es, por supuesto, eso indica un mejor pacto. Pero aparte de eso, es la mejor sangre, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿En qué sentido se habla de mejor de la sangre de Abel? Se habla en el sentido de que la sangre de Abel, si usted lee en el capítulo 4 del libro del Génesis, habla que esa sangre pedía venganza. Eso es lo que dice, que esa sangre, dijo Cristo, la sangre de Abel está pidiendo venganza, pero la sangre de Cristo no está pidiendo venganza. Está pidiendo, hermanos, perdón para los pecadores. Todo eso es algo tremendamente impresionante, lo que es una cosa y lo que es la otra cosa. Ahora, luego de hacer ese pequeño repaso, vamos a ir al versículo 25 que leíamos, donde leemos acá textualmente, donde dice: mirad que no desechéis al que habla. Bueno, ¿a quién se lo dice? En este versículo número 25. Por eso tengan cuidado, dice otra Biblia, otra versión, de no rechazar al que nos habla. Bueno, ¿por qué? Eso es lo que vamos a ir viendo en esta continuidad de este versículo 25. Dice, porque no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra. ¿A qué se está refiriendo el escritor acá? Acuérdense que está dirigiéndose a los hebreos. Les está diciendo que ellos tienen que tener cuidado de no desechar todo este trasfondo de la gracia. Todo lo que es la ciudad celestial, lo que es el monte Sión, que lo que significa es gozo, que lo que significa es altura, que lo que significa son ángeles, que lo que significa es un pacto nuevo, que lo que significa es una mejor sangre, y dicho de otra manera, es una fiesta. Porque eso es el evangelio, hermanos. Acuérdense que el término evangelio se define por buena noticia. Eso significa evangelio. Cuando usted le dicen evangelio, le están diciendo buena noticia. Entonces, el evangelio, el monte Sión,
es fiesta, es buena noticia, es todo lo contrario. Pero ahí viene lo que es la advertencia. Mirad, que no desechéis. ¿A qué van? ¿Qué es la advertencia a no desechar? A no desechar todo este trasfondo de lo que es la gracia, de lo que es el monte Sión, de lo que son todas estas glorias que están dentro de ese panorama de la gracia. Miren, no vayan a desechar, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, ¿a qué se refiere? Veamos la ley, siempre hagamos el contraste. Cuando vemos la ley era ojo por ojo. La ley, Dios hablaba a través de la ley. Y a eso se refiere. No olviden al que les hablaba y les amonestaba en la tierra, que lo hacía a través de la ley. Y no había de ninguna manera una forma de ser exonerado de lo que era el delito o el pecado que se cometía. Lo mencionábamos cuando decíamos el caso de la mujer que hallaron en pecado, en adulterio, y que se la llevaron a Cristo, y quien se la llevaba, decíamos el martes, fue Sinaí, y Sinaí iba con las piedras, y eso era válido. No era que eso era injusto. Lo injusto era que los mismos pecadores querían hacer justicia, y esa es la ironía, y ese es el asunto de contradicción. Pero llega esa ley, llega Sinaí con las piedras en la mano, y está la gracia. Y la gracia es perdón, la gracia es vida, porque la mujer no la mataron, la mujer siguió con vida. Y en eso todo eso es algo que se alcanzó por el nuevo pacto. Todo eso se alcanzó por la mejor sangre. Todo eso se alcanzó por el Calvario. Entonces, cuando estos que estaban dentro de este marco de la ley, Dios les hablaba. Si ustedes, era tal que usted ha leído dentro incluso de las ciudades de refugio, habían, de acuerdo a los departamentos, había una ciudad capital que le llamaban la ciudad del refugio, donde el homicida podía correr. Era como un asilo. No se podía salir de ahí, de esa ciudad, hasta que morían los que, tenían el asunto o el lío ahí con este homicida. Pero el hecho de salir de esa ciudad era muerto el hombre. Es decir, la ley no contemplaba. La ley era totalmente, era algo que no se podía darle interpretaciones o formas de cómo evadirla. Terrible. Pero ahí vemos la gracia. Y dice el Señor ahora a los de la gracia. ¿Quiénes son los de la gracia? Los hebreos. ¿Quiénes son los de la gracia? Somos nosotros como iglesia. Entonces dice, miren, si ustedes ya tienen una historia de que cuando Dios hablaba a través en la tierra, a través de la ley, no perdonaba a nadie, ¿cuánto creen que Dios perdonará? Y cuando hablo de perdón, yo no estoy contradiciendo el hecho de que ya el Señor perdonó a los homicidas, a los pecadores. En este caso, yo estoy diciendo que eso trae repercusiones a los que ya están dentro del mejor monte, a los que ya están dentro de la gracia. Es decir, dice, no los va a tener por inocentes. Él dice y pone el ejemplo que no escaparon aquellos que desecharon la amonestación en la tierra por medio de lo que le estoy diciendo, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Ahora el Señor, a través del evangelio, Él está amonestando a su iglesia. Se entiende de esa manera.
a los que no piensen que aún no escaparon de la sentencia, los a quien amonestó el Señor acá en la tierra, mucho menos van a escapar aquellos que son amonestados de parte de Dios desde el cielo. El evangelio es el regalo del cielo. El evangelio es el regalo de Dios. En este sentido, hermanos, vamos a ver, podemos aplicar lo siguiente. Y es que a quien se le da mayores privilegios, tienen mayores responsabilidades. Y eso es, de esa manera se debe entender acá, que si, aquellos que no se les dio lo verdadero, aquellos que solo vivieron dentro de las sombras, no escaparon de lo que fue la sentencia de la ley, mucho menos van a escapar. En este caso no sería un asunto de salvación, mucho menos van a escapar del castigo, mucho menos van a escapar de lo que es la disciplina. Y como lo hemos venido diciendo, que Dios al que ama castiga y lo disciplina, pero no así al que no es hijo. Pero entonces, como decíamos, los hebreos, y en este caso, hermanos, la iglesia, nosotros somos esa gente que ha sido privilegiada, que ha sido bendecida de una manera que no podemos describir esta bendición. Lo que pasa es que cuando no nos detenemos a ver todas las riquezas que ahora poseemos, sería como la figura de aquellos muchachos que vivían en la casa del padre rico, que ellos no podían disfrutar. El uno estaba insatisfecho, el otro estaba siempre viendo cuáles eran los defectos del otro, pero ellos estaban dentro de la riqueza. En la casa del padre no les faltaba nada. Ellos estaban altamente bendecidos. Pero el uno no valoró eso. Y ahí podemos ver la figura de lo que el mismo Pablo dice cuando aquel que está en Corinto está llevando a cabo incestos con la madrastra, que es un pecado que estaban desarrollando dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice: saquen ese perverso, sáquenlo de la iglesia, échenlo afuera, échenselo al diablo, para que allá, dice, estando allá afuera, y eso es como una disciplina, y eso es como suéltenlo de la cobertura y échenlo allá para que lo muela el mundo, para que lo muela el diablo. Porque, hermanos, si la Biblia dice, Pedro dice que el diablo anda como león rugiente detrás de nosotros, ¿qué no será cuando salimos de lo que es la cobertura de la iglesia o de la gracia de Cristo? Allá está el diablo, ya no rodeando como león, sino de una vez ataca. Y si es ese muchacho loco, luego le trabacida, luego, hermanos, hay tantas cosas terribles que se dan afuera de la gracia, y eso es lo que Pablo dice: sáquenlo a ese perverso para que su alma no se pierda. Y eso es lo que vemos nosotros ya en el segundo libro, o en la segunda carta de Pablo a los Corintios, la restauración de este que estaba llevando a cabo este pecado. Pero ahí, ¿qué es lo que quiero decir? Ahí no valoró la gracia. Es que usted y yo debemos de saber que ya no somos los hombres y las mujeres del montón, que ya nosotros no somos, hermanos, de esa línea de seres humanos sin sentido en esta tierra. Usted y yo, como creyentes, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos que ahora somos el pueblo de Dios, que ahora somos, hermanos, pueblo santo, pueblo elegido, escogido por Dios. Que no se nos olvide eso, que ahora nosotros somos real sacerdocio, pueblo, hermanos, santo. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Por nosotros murió
Cristo. Nosotros estamos en el monte Sión, estamos en la gracia. Pero muchas veces nosotros no valoramos el tremendo privilegio que se nos ha dado, en el caso que se les está advirtiendo a los hebreos. Ustedes deben, dicho de otra manera, valorar. Ustedes deben de valorar lo que ya tienen. Ustedes deben de saber que son no ricos, son millonarios. Porque ¿qué calificativo se le puede dar a un creyente, hermano? Nosotros a la verdad, eso somos. El monte Sión nos ha enriquecido, la gracia nos ha llenado. Pasamos de muerte a vida, pasamos de desconocidos a conocidos, pasamos de ser bastardos a ser hijos, pasamos de ser desheredados allá en el mundo a ser coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, el día que muramos en esta tierra, hermanos, nuestras almas van para la presencia de Dios. Y dígame, ¿qué millonario puede comprar la salvación? No hay dinero que alcance. La vez pasada pasó un meteorito por ahí, y según los científicos dicen que tiene tanto mineral, oro, a ver qué cosas, que con ese meteorito se compraría toda la tierra, de toda la riqueza que tenía ese meteoro que pasó hace como un año. Nosotros no tenemos la riqueza de ese meteoro. Nosotros tenemos la riqueza del cielo. Nosotros, hermanos, el monte Sión se nos dio todo. Murió por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que ir, hermanos, a la cruz, y después de la cruz al infierno. Pero Él dijo: Padre, yo voy por ellos. Y el que, hermanos, era santo, hermanos, tuvo la disposición de que se cargara el pecado suyo y el pecado mío en Él. Por eso es que Él en su oración dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere? Pasa de mí todas esas negruras, esa gusanera. Padre, le dice Cristo, esa gusanera de pecados que el hombre ha cometido. El sacrificio, el dolor de la cruz sería una cosa, pero el tomarse esa copa de lo que nosotros éramos, pero ahora estamos libres. Ahora Él hizo un sacrificio con su sangre y ya no necesitamos otro sacrificio. Él ya nos hizo libres. Ahora somos el pueblo santo de Dios, los elegidos, los que tenemos una herencia incorruptible. En esa idea, por eso es que usted debe de leer la Biblia y debemos de congregarnos para que veamos lo rico que somos. A veces ahí andamos, hermanos, como pegando con los postes también, como andan los bolos de allá de la calle, como andan los que andan sin rumbo y sin dirección. Pero no, deténgase, agárrese por ahí, o deténgase en algún momento de las carreras que anda pegando y diga: oh, si yo no soy cualquier cosa, si yo soy hijo, si yo soy hija, soy millonaria. Qué rico puede estar a donde usted va a estar. Qué millonario. Con todo ese cometa que pasó, no hay alguien que pueda comprar, hermanos, si nosotros ni lo fiaron ni cosa parecida, sino que nos lo regalaron. Él lo compró en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos ese acceso. El día que usted o yo nos morimos, salimos de esta tierra, nos vamos para el cielo. Estamos en la patria celestial ya por la fe. Es ahí donde viene la advertencia para los hebreos y para los del remanente. Mirad. Veamos. Dice: por eso tengan cuidado de no rechazar al que les habla. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención
aquí en la tierra no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo, dice, la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice, fíjese qué interesante. Pero antes de pasar a este otro espacio, hermano, entonces, mayores privilegios, mayores responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La vida espiritual no es un asunto de locos en el sentido de hacer con nuestra vida lo que se nos antoje. Nosotros debemos, hermanos, renunciar a aquello nocivo, aquello que nos puede afectar y que nos puede granjear una buena disciplinada de parte de Dios. Porque dura cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice. En el caso cuando cayó David en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque no se le había dado tremendo privilegio, pero lo descuidó y se metió en el adulterio. Y vea lo que le viene, a tal grado que se le descompuso todo el reino, se le descompuso la salud, se le descompuso la familia y hasta el espíritu lo abandonó, hermano. Y eso no quiere decir que Dios lo desechó. Luego que él reconoció su pecado, volvió a sincronizar, pero todo garroteado, pero todo, hermanos, amolado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por eso es que necesitamos cuidarnos. Miren, ustedes no deben de descuidar y no deben de dejar de saber que ustedes se les ha dado tanto, se les ha concedido tanto. No hay idea de todo lo que se nos ha dado. Y hermano, pero fíjese que usted ve ahí por donde yo vivo, hermano, y hoy estoy afligido que va a pasar el río. Hoy que viene el invierno, sálgase de allí, hágala más arribita a la casa. Pero, ¿y qué hago, hermano? Y yo tengo esas promesas. Sí. Mira a Lázaro, pues, para que tenga allí un ejemplo. Lázaro, ese sí estaba más fregado porque no tenía ni casa. Y es más, estaba todo amolado, enfermo, hermanos. Damos un amén. Y hasta los perros venían y lamían las llagas. Y el rico se jactaba de su riqueza y no le daba importancia a aquel santo que estaba ahí a la puerta de su casa. Pero un día murieron los dos. Uno fue llevado al Seol y el otro fue tomado por los ángeles hermanos del cielo y fue llevado al seno de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces nosotros queremos como medir la bendición de acuerdo en la zona donde vivimos, de acuerdo al carro en que andamos, de acuerdo si hablamos varios idiomas, de acuerdo si, hermanos, hemos logrado. Mire, lo de esta tierra, eso es lo que vamos a hablar al final. Todo esto va a desaparecer. Pero fíjese que yo ni mucho puedo hablar, hermano. No le hacen que sea todo, hermanos, tartajeado. No le hace hacia allá. Allá nos van a cambiar, hermanos. Si ya nos cambiaron y allá nos van a afinar. Allá vamos a hacer no de la alta alcurnia de esta tierra. Allá vamos a ser de los santos, de los que los ángeles dirán. ¿Y quiénes son esos? Son los redimidos de Jehová. Son los santos de la tierra que han venido de la tierra. Y las bodas se han preparado. Los santos quieren, los ángeles santos quieren conocernos. Y así, hermano, tan feíto, yo y el pelo boté, no importa, con pelo y sin pelo, pero ya quieren vernos. Preciosa la riqueza que nos ha otorgado el monte Sión. Pero miren, no se le vaya la mano. Tienen que cuidar. Porque al que se le da mayores privilegios, por eso es que, bueno, eso es cada quien, hermano. Si se trata de mi persona, yo siempre tengo este cuidado. Yo no soy de aquel que ando ahí como probando, como insinuando.
Yo no soy así. Yo no soy aquel que ando provocando. Que mi referente es aquella o es aquel. Que aquel tiene un estatus, que aquel aquel vive allá y yo no estoy viendo estatus. Yo lo que estoy viendo es cómo vivir una vida de gratitud, dado lo que he recibido, porque al fin y al cabo ya soy bendecido. Yo ya no necesito, hermano, más bendiciones. Dios me las va a dar las que necesito para vivir dentro de esta vida, pero ya somos bendecidos, ya no necesitamos nada. El que tiene a Cristo, el que tiene el monte de Sión, lo tiene todo, lo tiene todo, todo, todo. Entonces, responsabilidad es esta palabra clave. Aquí no puede andar usted piropeando, aquí no puede andar buscando referentes. No, aquí el referente es Cristo. Aquí el referente es Cristo. Que nos parezcamos a Él, como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo se soltó de todos los lenguajes, porque ese tipo el apóstol Pablo era un hombre bilingüe, era un hombre filósofo, era un hombre enteramente preparadísimo. Ese no era, hermanos, un cinco de guineo. Ese hombre era preparado, nada menos preparado. Aparte, fíjense que si vemos el contexto donde nació Pablo, ya lo hemos dicho en las guías, por eso agarra las guías y estudia las guías también, y ahí se va a ir entrando usted en teología, en conocimiento. Se dice que cuando Pablo nace en Tarso, el trasfondo de Tarso, ahí estaban las mejores librerías, las mejores oportunidades, hasta figura de qué manera salía el sol, y Pablo se quedaba viendo el sol, de qué manera en esa parte geográfica se ponía el sol. Todo eso tenía un sentido, todo eso. Y este hombre, hermanos, dejó toda esa gama de pretensiones humanas, la dejó. Y a los corintios les dice: yo no fui con filosofía, yo no fui con palabras rebuscadas, yo les llevé el mensaje de Cristo y a este crucificado. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Él no llegó como pico de oro de los de hoy contemporáneamente. Los picos de oro de ahora adornan y, hermano, lo dejan a uno boquiabierta, pero solo son frases filosóficas que carecen de espíritu. Ese hombre es el que renunció a todo, porque sabía, por eso decía: pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Sigo el blanco perfecto. Y vamos a ver, en este caso, hermanos, es mayor gracia. Lo que es el Sión es mayor gracia. La responsabilidad. Lo que es Sión es el que, vamos a ver, el que habló aquí en la tierra, pero que ahora va a hablar y está hablando desde el cielo a través del Evangelio. Hoy está diciendo en estos últimos versículos: hoy conmoveré, no la tierra, no el monte Sinaí, hoy conmoveré los cielos, eso es lo que está diciendo en estos últimos versículos 28. Vamos a verlo, vamos a retomar de acá, porque dice en el versículo número 28, 25 estábamos leyendo, y dice en este versículo 26: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Fíjense, les está recordando, y los hebreos sabían ese trasfondo del Sinaí, que ni un burro se podía acercar ahí, no digamos una persona. Había que matarlo, había que lancearlo. Habla desde la tierra, pero ahora
ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino que dice también los cielos. Aquí se está refiriendo, hermanos, que ya en su segunda venida, lo que dice Lucas, cuando dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es el monte Sinaí. Esa es la gracia, ese es el regreso. Pero sigue diciendo, dicho de otra manera, lo vamos a aplicar de esta forma. Esta frase, aún una vez, está diciendo, indica la remoción de las cosas que, ¿qué dice ahí? Verso 27, de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que puedan para que queden las inconmovibles. Dicho de otra manera, el Sinaí va a ser abolido. El templo hecho de mano, abolido. La tierra misma, abolida. Vamos a una vez. Eso es lo que está diciendo acá. Viene el momento que ya no solo va a temblar el monte, viene el momento que del cielo va a temblar la tierra. Dicho, por eso decíamos a manera de tema, hermanos, decíamos, lo nuevo sustituirá lo viejo. ¿Qué significa? Ya no ley, ya no Sinaí, ya no sacrificio, ya no ceremonia, ya no templo. Ahora eso va a quedar abolido, y es más, va a quedar abolido la misma tierra. Eso es lo que dice Pedro cuando habla que los elementos arderán como estopa. Todo esto desaparecerá, hebreos. Todo esto desaparecerá, iglesia. Damos un amén, la iglesia del Señor. Todo esto está diciendo el Señor. Hoy ya no habrán rituales, ya no habrá templos, ya no habrá nada de esto. Todo será nuevo. Todo será nuevo. Todo ha sido nuevo y se concluirá haciéndolo todo nuevo. Lo viejo sustituirá lo nuevo, sustituirá lo viejo. Entonces, eso queda claro. Entonces nosotros no podemos seguirnos aferrando a lo viejo. Todo esto va a desaparecer. Todo esto de un momento a otro. Es increíble. Por ejemplo, si vemos un poquito de los asuntos, fenómenos naturales. Si hermanos, si esto, hay un terremoto que dice Apocalipsis, que eso está dentro de la gran tribulación. Hay un terremoto que desaparece en las islas. Es decir, ese terremoto le da vuelta a toda la tierra y no sé dónde van a quedar los pedazos de tierra y los continentes. Esto está dentro de poco. Esto de un momento a otro. Justamente se va a la iglesia, luego sincroniza el periodo de los 7 años que habla Daniel, y viene esos terribles 7 años en los juicios de Dios, y posteriormente, hermanos, viene lo que es la restauración, la integración del milenio, y al final todo vienen los juicios finales, y incluyendo lo que es las cosas creadas. Todo esto va a desaparecer. Todo esto. Y entonces, ¿por qué hay personas de nosotros, los creyentes, no de acá de la iglesia? Hay personas que nuestras prioridades es lo material. Yo no digo, Pablo dice que es bueno que no coma el que no trabaja. Necesitamos trabajar para salir adelante con nuestras responsabilidades, para pagar lo que debemos, para honrar el nombre del Señor. Pero nosotros no podemos clavarlo, hermanos, como lo hizo Lot, como lo hizo aquel de San Lucas 12. Nosotros no podemos estar anclados en esta tierra. Nosotros, dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Hay hermanitos que ni congregarse puede. Imagínense, hay hermanitos ahí en las redes que hay detrás de la pared, allí viven y están ahí, hermanos diciendo saludes desde aquí detrás de la pared. Increíble. ¿Qué le parece de cristianismo, hermano?
Está bien aquellos que están allá en Houston, en Costa Rica, allá en Guatemala, pero los que están aquí en las colonias alrededores, ¿qué está pasando? No tienen tiempo, están cansados, tienen que salir a trabajar en la mañana, pero hay algo más importante. Las prioridades son estas. Nosotros debemos de disfrutar la riqueza de esta gracia del monte Sión. Nosotros debemos de vivir, hermanos, como extranjeros, porque no somos de esta tierra. Dice Pablo, nuestra ciudadanía no es en esta tierra, nuestra ciudadanía es en la patria celestial. Que se oiga un poderoso amén. Imagínense, hermanitos, servidores que se dan el lujo no venir. Yo no me tome en cuenta eso, porque usted va a decir, bueno, este hermano quiere que estemos aquí siempre. Bueno sería si eso le cae bien a uno. ¿Cuántos comieron hoy? Levanten la mano. ¿Cuántos comieron? Todos. Y estos que no levantaron la mano están aguantando, están ayunando, hermano. Pero sí, al estómago si le damos 3 y hasta 4, y ahora ya se volvió normal 6 hartadas. Pero al espíritu, allá lo tenemos del pobre. ¿Cómo? Esos no le están dando. Miren, dice, tengan cuidado, que si Dios no les perdonó a los que los amonestaba acá en la tierra, mucho menos va a perdonar a aquellos desobedientes quien los amonesta del cielo. Entonces, no, si usted come así como físicamente come, así deberíamos darle también una pequeña dieta a nuestro espíritu, a nuestra alma. Porque cada vez que nos vamos alejando y nos vamos empatronando en días, en cosas así, vamos cayendo. El estudio que va a dar este sábado va a ser poderoso, porque ahí lo que nos indica es el cuidado que tenemos que tener del templo. Es una responsabilidad. ¿Y cómo voy a cuidar el templo yo para no caer en una religiosidad? Cuando ya uno es religioso, ya viene a la iglesia para que lo vean. Ya eso ya no tiene sentido, hermano. Cuando usted sirve solo para que lo vea el coordinador, eso ya no tiene sentido. Eso ya es tímbalo que retiñe. Ya no lo acepta Dios. Dios acepta aquello que lleva abnegación, que lleva compromiso, que lleva sangre, que lleva amor, que lleva pasión. Ahora finalizamos diciendo lo último. Así que dice el verso 28, recibiendo nosotros, ¿qué dice? Vamos, leámoslo todo. Recibiendo nosotros un reino que inconmovible. Eso es lo que vamos a recibir los hebreos, los santos. Un reino inconmovible. ¿Qué más dice? Leámoslo todos. Ajá. Aquí habla de gratitud. ¿Cuál es la gratitud que debemos de tener nosotros al haber sido archimillonarios sin haber hecho nada? Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, habiendo ya recibido no un reino terrenal, no un templo terrenal, no una ciudad terrenal, sino una que va a ser instaurada eternamente. Entonces dice, tengamos, ¿cómo dice la palabra? ¿Tengamos qué? Gratitud. Gratitud. Vamos a ver, terminemos esto. No se me espante. Tengamos gratitud. ¿Y qué? Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios. Como, ay Dios, yo te amo, Dios. Te quiero, Dios. Y hay unas frases de unos más cachucos que otros. Cachucos son esos melosos, sí. Los cachucos, tienen unos lenguajes muy específicos para Dios, pero aquí no se trata de lenguajes específicos, rebuscados, aparentando que Él sí. Mire, fíjese que, bueno, yo me estoy haciendo un poco incrédulo, hermano, a veces, y eso no está tan bueno, pues,
A veces oigo unas canciones que dice que aman a Dios. Digo, ¿será verdad eso? Si hay las letras y para vender el producto uno se puede inventar cualquier cosa. Pero llego yo a ese, ¿será verdad que ese ama a Dios ya cuando le venga una prueba y cuando le venga eso, seguirá ahí? Amar, como le dijo el Señor a los fariseos de boca, del diente al labio, le dijo, pero su corazón está, eso es otra cosa. Entonces, el amor, la gratitud se va a probar en el servicio, pero no un servicio a medias. Si los hermanos tocan esa área con todo el alma, para Dios, los diáconos, para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad, un templo, tenemos un sacerdocio, tenemos, hermanos, una esperanza que no avergüenza. Nos hicieron ricos sin buscar serlo, por su misericordia. Ahora entonces, teniendo todo eso, hagámoslo, tengamos gratitud. Y la gratitud lleva como muestra el servicio. Está diciendo acá, ¿cuánta gente dentro de las iglesias no se quieren involucrar en nada? Apenas. Yo felicito a los de esta iglesia, porque la gran mayoría aquí de todos somos. Aquí, cuando no estamos visitando, estamos haciendo los hogares, estamos, lo que sea, aquí no paramos. Y de eso se trata. Pero cuántas gentes, hermanos, se tiran la vida buscando show, buscando alegrar el corazón, el alma. Está bien, pero hay que entrarle más a que la alegría llegue al espíritu. Entonces la gente anda buscando. Usted ve, si ahorita, por ejemplo, viene un gran famoso al estadio, se llena el estadio y vamos a recibir las adoraciones, los cantos. Está bien, pero estaría bien si eso fuera esencia. Si yo voy a ir a derramar mi alma como lo hizo Ana cuando vino a Silo. Es decir, no hay que perdernos. Aquí está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer, dice, mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole en temor y en reverencia. Tenemos que hacerlo en amor y en reverencia para Dios. Usted no tiene que estar preocupado por agradar al pastor, por agradar al otro. Usted tiene y yo tenemos que estar preocupados por agradar a Dios, porque Él es el que nos ha bendecido, Él es el que nos ha enriquecido. Usted no tiene que preocuparse que el otro le diga, ay, déjelo que hable. Usted y yo, preocupémonos hermanos, por estar agradecido. Y esa gratitud lleva como seguimiento lo que es el servir. El servir, metámonos en algo. Si usted no lo está haciendo, métase en algo. Sírvale al Señor, porque esas son las actitudes de alguien que está agradecido. ¿Qué sentido tiene si yo soy bendecido y yo ni quiero servir y yo no quiero involucrarme en nada? Todo, no, que lo hagan los otros. Entonces estoy contradiciéndome en cuanto a la... Y vea lo último que dice, con temor y reverencia. Nuestro servicio debe ser con pie de plomo. Nuestro servicio debe ser con temor. Nada de que voy a andar ahí. No, con temor, porque este servicio es a Dios, aquel que me redimió, aquel hebreo, aquel que me dio vida, aquel que me dio una dignidad, aquel que me dio una herencia, aquel que estando muerto me dio vida. A ese, con temor y reverencia. Y termina diciendo el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios, dice esta otra Biblia, es como un fuego que todo lo consume. Si no sabíamos, usted ve la cara de Dios, de un lado es amor, pero la otra cara de Dios es fuego. Así como Dios es amor, así también es la ira de Dios. Las dos cosas son iguales, pero nosotros estamos del lado bueno. Por lo tanto, hermanos, a los hebreos y en el particular a nosotros, ¿qué más queremos?
¿Qué le puede estar, cuando vea usted esas camionetonas y cuando vea usted esas casonas, cuando vea usted esas, no ande abriendo la boca por eso? Sí es millonaria. Pero será así, hermano, no será un lavado de cerebro eso. No dice, soy millonario. Nadie tiene, hay ricos, mire, yo conozco, se oye la bulla de los millonarios. ¿Cuánto duermen? ¿Cuánto duermen? El que salió ahorita de Estados Unidos, él cuenta que su dormida solo son 4 horas y no de un solo, sino por etapas. Ni dormir pueden esos millonarios, hermano. Y usted cuando se en paz me acuesto y en paz me levanto, porque Dios guarda mi sueño. Esa es la riqueza de los creyentes. Esos no duermen cuidando lo que tienen, que piensan que se lo van a robar, piensa, y cuando menos acuerdan se mueren, cuando menos lo espera. Nosotros, usted y yo, somos bendecidos, camine, no ande hasta para sentarte, siéntese bien, no se siente un poco así todo como que está operado. Para caminar, camine, aunque le duelan todas las chipinillas, camine, trate la manera en que sea rascado, camine como princesa. Como príncipe, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando le pregunten, ¿y qué tal está? Bien, re bien. ¿Y por qué está re bien? ¿Y cómo no voy a estar bien si soy millonaria, si soy rico, si tengo un padre? ¿Cómo no voy a estar bien si el que hizo los cielos y la tierra, él me adoptó como su hijo y soy heredero y coheredero con él? ¿Cómo no va? Metámosle eso al vecino y va a ver si no se le va a pegar, hermano, y va a venir a buscar aquí a Dios. Pero como allá anda usted, ay, ¿y qué le pasa, vecina? Ay, mire, está golpeada que me ha dado el hermano diácono. ¿Y a usted qué le pasa, vecino? La mujer, mire, la fridora me la estrelló en la cara, la hermanita. ¿Para qué va a venir la gente acá? Hablemos vida. ¿Tiene trabajo? Suficiente. Los que no tienen trabajo, vengan, que hayan. Mañana vamos a empezar a votar esto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya mañana, así que los que van a colaborar, ya vamos a ver quiénes son los que aman a Dios. Mañana ya tuvimos las medidas aquí. Pónganse de pie.